Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra conferencia de Ramarjuna. El tema que voy a tratar es un tema que a mí me encanta, me fascina, porque realmente es lo que he andado buscando durante toda mi vida y que de alguna manera intento transmitirlo a través de esta charla. El título, como ya sabéis, la realización espiritual mediante la autoindagación del yo. Este es un tema realmente muy interesante y que hay que prestar la debida atención como para poder absorber de estas palabras que vamos a pronunciar aquello que más nos favorece para este desenvolvimiento de la conciencia. Los temas tales como el deber supremo, la ciencia del corazón, el control de la muerte, por mencionar solo algunos, al parecer son muy importantes para los auténticos buscadores. Una mención a los contenidos nos ayudará a comprender la profunda importancia para una vida llena de sentido. La teosofía hace hincapié en que el propósito de toda práctica espiritual es descubrir el estado natural. ¿Cuál es ese estado natural? Es un estado en que la mente está en calma, cuando la dicha desborda y la consciencia brilla en toda su plenitud. Se le llama natural cuando es un estado propio, que no se nos ha dado y que por lo tanto tampoco se nos puede quitar. ¿Qué es lo que lo oculta? La exteriorización de la mente es la que impide a la consciencia expresar el estado natural. Por medio de prácticas espirituales apropiadas, hay que conseguir que la mente se vuelva hacia el interior. Verdaderamente este es nuestro deber supremo y el mejor método para dirigir la mente hacia el interior es precisamente la autoindagación. ¿En qué consiste la autoindagación? Es una indagación sobre el sujeto o yo personal. Si así lo hacemos, observaremos al yo como el centro mental y nos daremos cuenta que los otros pensamientos existen solo en relación con este centro. Y comprenderemos que el concepto del yo y la mente son idénticos. La práctica de la autoindagación también nos dará a entender que lo que llamamos mente solo es un fenómeno del estado de vigilia que surge cuando despertamos y desaparece cuando nos sobreviene el sueño. De ahí la necesidad de buscar su origen. Esta búsqueda nos conducirá al corazón espiritual, de donde surgen todos los pensamientos. La teosofía explica con todo detalle cómo actúa el corazón espiritual y cómo la consciencia se extiende e impregna a partir de allí el cuerpo entero. El corazón es la fuente de la conciencia y la mente es solo un reflejo. Si la mente, por medio de una atención vigilante, se funde en el corazón, se abrirá ante nosotros una nueva vida. Una vida basada en el corazón, en vez de una vida centrada en la mente, con todas las limitaciones que surgen de los apegos. Si se actúa siguiendo las enseñanzas, entonces no habrá diferencia alguna entre estar en una ermita en medio del bosque o en un apartamento en el centro de Barcelona, ya que un río constante de felicidad fluirá a través de todos nuestros actos. A medida que uno va penetrando en esta enseñanza, se da perfecta cuenta que la teosofía expone con todo detalle esta vida libre y dichosa de una forma tan simple y directa que uno lamenta haber perdido años de búsqueda espiritual llamando a puertas erróneas. No obstante, y simultáneamente, nos permite darnos cuenta cómo este anhelo por la vida superior
nos capacita para enfocar nuestra concentración en la fuente, en el corazón, y mantenernos en él. Este es el objetivo supremo de toda aspiración espiritual. Aunque sabemos que debemos de hacerlo sin prisas y sin pausas, también se nos aconseja una buena dosis de paciencia, pues aunque se sabe que la realización del objetivo supremo es el conocimiento del Atman, está en manos de la mónada o espíritu puro, solo él sabe cuál será el mejor momento para ello. La verdad es que existen ciertos obstáculos que el aspirante al discipulado tiene que vencer si quiere verdaderamente acceder a la realización del yo. Estos obstáculos son, sobre todo, la memoria, los hábitos del pensamiento y también, yo diría, las tendencias acumuladas. Ahora bien, ¿cómo podemos desprendernos de todos estos problemas? Intentar seriamente la búsqueda del yo mediante la meditación, la interiorización o la indagación de la siguiente manera. Examinemos cada pensamiento hasta su origen, que es solo la mente. No permitamos que el pensamiento continúe. Si lo permitimos, no tendrá fin. Llevémoslo a su punto de origen una y otra vez, y tanto el pensamiento como la mente morirán por falta de acción. La mente existe únicamente en virtud del pensamiento. Cuando paramos el pensamiento, no hay mente. La mente ha desaparecido. A cada duda que surja, preguntémonos, ¿qué es eso que duda? Volvamos una y otra vez hasta que no quede nada más que la fuente del todo. Y entonces, según las enseñanzas, viviremos siempre en el presente y solo en el presente. No hay pasado ni futuro, excepto en la mente. Queridos amigos, tenemos que aprender a concebir al sujeto y al objeto como uno. Al meditar en un objeto, ya sea concreto o abstracto, destruiremos el sentido de la unidad y creamos automáticamente dualidad. Meditemos en lo que somos en realidad. Tratemos de comprender que no somos el cuerpo, ni las emociones, ni el intelecto. Cuando todo esto esté perfectamente diáfano y claro, descubriremos la verdad oculta. Yo no puedo decir cuál será mi experiencia ni la de cada individuo, pues ésta se revelará por sí misma cuando el aspirante esté preparado, y de ello estoy plenamente convencido. Generalmente, impulsados por nuestros propios deseos, ejecutamos acciones con la ayuda de ciertos instrumentos para obtener los resultados que buscamos. Conforme sembramos, así cosechamos. Es decir, realizamos acciones y en consecuencia obtenemos resultados. 3 son los factores que intervienen para obtener el resultado de una acción. El hacedor de la acción, el instrumento de la acción y la acción en sí. Ninguno de ellos puede por sí solo producir el resultado. El arado no puede arar sin el agricultor. La mano no puede escribir sin el escritor. La acción jamás puede existir sin la intervención de aquel que la ejecuta. Y no es posible la obtención de algo sin la realización de una acción. Un árbol no puede crecer si no se siembra una semilla. Por lo tanto, el que realiza la acción no puede por sí solo crear el resultado de la acción.
pues él mismo está condicionado y depende de las leyes de la naturaleza. Perdón. Si la mónada que somos fuera independiente en cuanto a la creación de resultados, entonces nadie obtendría resultados no deseados. Siempre obtendríamos lo que queremos, puesto que siempre realizamos acciones con el propósito de obtener resultados deseados, pero no es así. En consecuencia, queda demostrado que existe un factor distinto del individuo, el cual es responsable de los resultados. A este factor se le conoce por Ísvara, el Señor, es decir, Dios en el hombre. Así que los resultados de las acciones se obtienen por el mandato del Señor Ísvara conforme a sus leyes. Este es un tema que he tocado en muchísimas ocasiones, dando a conocer realmente la relación que existe Brahman con las formas mayávicas de ilusión, en las cuales interviene un factor Brahman llamado Ísvara en contacto con las formas. Esto es algo que realmente tenemos que tener en contacto porque supera la enseñanza que permite encontrar el resultado que buscamos dentro de Dios en el hombre. El caso es que realizamos acciones y empezamos a creer que nosotros somos quienes las hacemos independientemente y al final obtenemos resultados. Esto da lugar al surgimiento del ego personal. De esta falsa noción de yo surgen deseos egocéntricos que incitan actos egoístas. El resultado de estas acciones es el sufrimiento y la esclavitud. La caída de un individuo se debe precisamente a los resultados impermanentes de las acciones, las cuales, además, obstruyen su progreso y le impiden alcanzar su meta. El deseo de disfrutar el resultado de las acciones impulsa al hombre a actuar y él espera que tales satisfacciones le proporcionen una felicidad duradera. No obstante, las acciones, sean mundanas, religiosas o prescritas, siempre producen resultados perecederos. Las acciones mismas están condicionadas a su vez por el espacio, el tiempo y las capacidades de una persona. No pueden producir resultados eternos o infinitos. No pueden presentar resultados eternos, así como la adición, multiplicación o progresión de cosas finitas nunca pueden tener como resultado algo infinito. Desafortunadamente, el hombre se apega a estas experiencias momentáneas de gozo que obtiene de resultados impermanentes. Cuando el resultado llega a su fin, el disfrute también termina, pero en nuestra mente queda una especie de nostalgia de placer. Esta impresión crea un deseo de obtener mayor gozo. Una vez que la mente es, digamos, agitada por un deseo, el hombre pierde la tranquilidad y por lo tanto se ve obligado, se ve impelido a actuar para obtener el resultado deseado y así poder llegar a tranquilizar su agitada mente. De este modo, el hombre actúa
para obtener gozo y el apego resultante lo hace actuar nuevamente. Más tarde, cae en el círculo vicioso de acción, gozo, y este círculo vicioso de la acción se compara a un vasto océano, difícil de atravesar y que no tiene fin. Un hombre atrapado en la vorágine viciosa de la acción es incapaz de progresar en lo mental o espiritual. Su mente permanece por entero preocupada por sus deseos y encuentra imposible salir de su viejo hábito de pensamiento y también de acciones erróneas. El progreso solo es posible cuando se abandona el apego previo a hábitos y pensamientos. En la escala de la evolución tenemos que alzar nuestro pie del peldaño inferior para alcanzar la etapa superior. Las aguas emergen del mar y forman nubes. Después caen en forma de lluvia y retornan al mar por los ríos. Nada les impide volver a su fuente. Lo mismo ocurre al alma individual, que surge del ser superior. No se le puede impedir volver de nuevo a su fuente, aunque encuentre muchísimos remolinos en el camino. Otro ejemplo, un pájaro que se eleva de la tierra hacia el cielo no encuentra el reposo en medio del aire y ha de volver de nuevo a la tierra. Así todos hemos de volver a esta baja tierra y cuando encontremos el camino de regreso a nuestra fuente es cuando realmente nos fundiremos en el conocimiento intuitivo del corazón. Al parecer, se experimenta como un sentimiento de felicidad que brota del corazón. Este toma continua pulsación, que es una expresión de la plenitud de la conciencia. Es algo natural y, por tanto, accesible a todos. Está siempre presente, pero la conciencia de ello está obstruida por la sobreimposición ilusoria de una mente separada y aparte del corazón. Una vez que la ilusión y el falso conocimiento se han diluido por el reflejo de la verdad y manteniéndolo con firmeza, uno vuelve a su verdadero hogar, al estado natural del corazón. Toda búsqueda en el camino espiritual debe terminar con este descubrimiento, con esta revelación. Cuando esto ocurre, la mente se libera de la limitación causada por la identificación de los pensamientos y se volverá pura, reflejando la felicidad del ser. La enseñanza teosófica, queridos amigos, es directa. Uno viaja de la ilusión al conocimiento a través de una comprensión adecuada de la mente, lo cual presupone comprender su naturaleza y su origen. Analicemos un poco lo dicho. ¿Existía una mente durante el sueño? No. ¿Existe la mente cuando estamos despiertos? Sí. Entonces, ha de tener un origen, ¿no os parece? Porque si no, ¿en dónde desaparece y en dónde surge de nuevo? Me atrevo a decir de nosotros mismos, pues no hay ruptura en la identidad, en la continuidad de los dos estados. De lo cual podemos deducir
que el origen ha de ser una fuente vigorizante, pues uno se despierta renovado y se acuerda del reposo que disfrutó durante el sueño. A nadie le gustaría dejar de dormir ni siquiera por un solo día. El segundo punto es que el origen tiene que ser plenitud de conciencia responsable de esta renovación diaria. Si el yo es solo un fenómeno del estado despierto, puede ser yo conciencia, es consciente de sí mismo, o deriva su conciencia, su fuerza y energía de su origen, en donde había desaparecido inconscientemente durante el sueño. Esto, evidentemente, puede originar ciertas dudas respecto a su naturaleza. Entonces, ¿qué es la mente? La mente es un movimiento de pensamientos que van y vienen formados en torno a un centro, el concepto del yo. Aunque los pensamientos son seductores por su número y variedad, en su esencia son dispares. Cuando la atención del individuo recae sobre ellos, salen a la superficie del horizonte mental y desaparecen en cuanto la atención recae sobre otro pensamiento. Por tanto, es lógico considerar a la mente solo como el concepto del yo, el pensador, el individuo. Una mayor indagación sobre la naturaleza de ese centro solo es posible en la medida en que se le pueda aislar o separar de sus asociaciones con innumerables pensamientos. De lo contrario, no se puede centrar la atención sobre ello. Para lograrlo, tenemos a nuestra disposición una herramienta en forma de una pregunta. ¿Quién soy? Esto produce el efecto instantáneo de volver a fijar nuestra atención en el centro, lejos de cualquier pensamiento, aunque la mayor ventaja será desenmarañarse de la red de pensamientos. El pensador está tan profundamente envuelto en sus pensamientos, siente tanta nostalgia por algunos y tanta expectación por otros, que el control que ejercen sobre él es muy poderoso. No quieren perder su soberanía, su poder de ser obsesivos, de ofrecer resistencia. La adicción a los pensamientos hace aún más difícil desviar la atención de ellos de su continuo parloteo. Nos aferramos a los pensamientos porque creemos que cuando no tenemos pensamientos y el cielo sabe que los tenemos en abundancia, nos falta la vida. Lo cierto es que solo una mente amplia puede ser flexible, aguda y totalmente receptiva. Esta situación se produce cuando somos exigentes en relación con los pensamientos, cuando somos selectivos, queriendo retener algunos y desechar otros,
en vez de desprendernos de todos. Cuando surge un pensamiento, inmediatamente hay que aniquilarlo en su origen. Si nos entretenemos con él, aunque sea por un breve instante, nos hará caer precipitadamente. Esto requiere paciencia y más paciencia, pues lleva tiempo afianzado en nosotros. El malestar surge porque la mente nunca se ha enfrentado al yo personal. La mente no está proyectada hacia sí misma, sino al movimiento de pensamientos lejos de ella. Ahora bien, la autoindagación es un medio seguro e infalible para llegar al origen. Los pensamientos se debilitarán, decaerán y se reducirán en número por el simple hecho de ignorarlos. Mueren por inanación. La autoindagación tendrá como efecto silenciar, acallar la mente, evitando así nuestra asociación con los pensamientos. Por lo tanto, dejarán de entremezclarse. Las energías mentales pueden y deben enfocarse en la mente misma. Se ha de mantener activa en búsqueda de sí misma, prestando asociación a su origen. Esto se puede llamar fijar la atención en sí. La autoindagación actúa como empuje, haciendo que nos distanciemos del movimiento mental. Fijar la atención en el sí mismo completa el proceso, pues entonces uno se halla en el umbral del conocimiento del Atman. El Atman es como un poderoso imán oculto dentro de nosotros. Nos atrae poco a poco hacia sí mismo. Lo cierto es que somos como limaduras de hierro. El proceso de encontrar el Atman es como un magnetismo divino. Cuando limpiamos la mente de la suciedad de sus pensamientos, se verá irresistiblemente atraída a su propia fuente, a la corriente divina del corazón a la cual pertenece. Cuando no hay pensamiento del yo personal, no puede haber ningún otro pensamiento. Sumergiéndonos en nuestro interior, podremos descubrir la fuente de la mente, que es el corazón. Entonces, ya no se sueña más con cosas tales como dentro y fuera, justo y erróneo, nacimiento y muerte, placer y dolor, luz y oscuridad. Por lo tanto, indagar profundamente y en silencio sobre el origen de la mente o el yo personal consiste en ideas como soy eso o no soy esto. Por lo tanto, solo son ayudas. Así que el ego personal cae cabizbajo cuando se indaga quién soy. Al parecer, entra en el corazón y entonces otro yo late ininterrumpidamente por sí mismo y no es el yo personal o ego, sino el yo superior o Atman, el todo. Cuando esto suceda,
no perdamos de vista el yo superior o Atma, ni siquiera por un instante. La perfección del yoga, la meditación, la sabiduría y la devoción consiste en fijar la mente en el yo superior o Atma y permanecer en el corazón como el Ser Supremo reside en el Atman. Se dice que la constante entrega de la mente que se absorbe en el Atman comprende todas las formas de devoción. A este camino se le llama el sendero directo o también la vía recta, porque se basa exclusivamente en la verdad, de que solo el Atman es el uno y el todo. Otros métodos de meditación se basan en la aceptación de la realidad de la mente como una entidad separada del Atman. En su esencia son dualistas. La suposición de dualidad aparecerá como ilusoria, como todos sabéis, pues esta falsa noción se extingue cuando realmente la indagación nos conduce al origen de la mente, al corazón donde se funde con él. A esto se le llama meditación en el corazón, porque buscamos nuestra propia fuente de conciencia al corazón, que es precisamente la sede de la conciencia. La inestimable ventaja de la autoindagación es que hace posible vivir en el presente. En el momento actual, arrastramos muchos pensamientos en el firmamento mental, basados en recuerdos o en experiencias para escapar del marco del tiempo. Uno puede vivir en el ahora, experimentando totalmente cada momento con una alegría libre de pensamientos. Una duda muy común es si una vida de meditación y reflexión, donde la mente está inmersa en su origen, es propicia para una vida de actividad en el mundo, o solo es posible para los que se retiran de la corriente de la vida con el único propósito de alcanzar la interioridad. La verdad es que son muchos los que se preguntan si es posible combinar las actividades con la atención del yo superior. ¿Se puede hacer realmente esto cuando por un lado la mente es una entidad que no se puede atrapar fácilmente y por otro uno continúa teniendo preocupaciones mundanas? Pues, según nuestras enseñanzas, al parecer, no existe ningún conflicto entre el trabajo y la sabiduría, y al mismo tiempo obtener la iluminación. Pero en este caso, debemos estar centrados en el yo superior, en mayúsculas, que está por encima de nuestro pequeño ego o yo personal. Las horas
más atareadas del trabajo diario, no deben ser distintas, diferentes de las reservadas para la meditación o interiorización. La corriente generada al asociarse con la fuente de energía en el corazón será un continuo substrato de paz desbordante y también de alegría. Tenemos muy arraigado el hábito de exteriorización de la mente, hasta que la experiencia de un camino interno de vida llena de belleza y dicha no se enraice en nosotros, necesitaremos una práctica constante de entrega y de autobúsqueda. Las tendencias que se han cultivado durante mucho tiempo pueden ser verdaderamente y ciertamente erradicadas durante una larga y continua meditación. Por lo tanto, y por todos los medios posibles, debemos de intentar ser siempre conscientes del yo superior, del ser interno en nosotros. Todo lo podemos lograr si conseguimos hacer esto. El conocimiento y la ignorancia son intermitentes y coexisten en ese estado transitorio. Pero al ir creciendo la experiencia del poder de nuestro divino yo superior, la capacidad de la mente de atraparnos en una dirección se hará cada vez más débil y más difícil. Entonces, nuestro propósito se habrá cumplido cuando cese toda dispersión, cuando la mente se funda finalmente en su origen, sin interrupción. Entonces, sí, estaremos en condición de expresar y describir la dicha de una vida así, entregada totalmente al ser interno, al ser divino. El peregrino del sendero espiritual puede deambular por caminos indirectos. También puede tomar desvíos, pero al final tiene que volver a la autoindagación y al camino del corazón. Como aspirantes al sendero espiritual, separados de nuestras raíces y de nuestro origen divino, inevitablemente hemos de volver a nuestro verdadero hogar. Tan cierto como las gotas de agua vuelven a su fuente, el océano. A esto debo añadir un intenso deseo de que las enseñanzas de la teosofía sean una parte integral en nuestras vidas y a la vez un testimonio en lo que respecta al tratamiento ecuánime y a la valentía en superar todos los obstáculos que encontramos a cada paso y que son motivados por nuestra propia ignorancia y desconocimiento. Y nosotros, aspirantes al conocimiento de la realidad del ser interno, satisfacemos estos requisitos. Es nuestro anhelo por nacer en el corazón lo suficientemente fuerte y ser conscientes
como para mantener en el tiempo ese primer impulso? ¿Tenemos la intensidad de descubrir la verdad y la fuente de la conciencia del yo? Queridos amigos, cada uno de nosotros debe hacerse esas mismas preguntas y encontrar por sí mismo las respuestas. Nadie os las podrá dar. Todas estas respuestas están en vosotros mismos y solamente a través de la auténtica indagación del sí mismo puede responder a tales preguntas. Eso para empezar. Y una vez bien asumido el modo de entrega a los consejos y enseñanzas de la teosofía, descubriremos que el causante de nuestras debilidades es la mente exteriorizada. Así que hemos de tener bien presente que tenemos en nuestra propia casa el enemigo y el gran amigo. Si dirigimos la mente hacia lo elevado y superior, se transforma en un instrumento valiosísimo para indagar hacia el interior. Si la dirigimos hacia el exterior, nos conectamos con todo aquello que es perecedero e ilusorio. La gran desgracia que tenemos es que la mayor parte de nuestra existencia está conectada con el mundo externo, porque nuestros ojos miran hacia afuera. Y siempre decimos que para encontrar la solución a todos los problemas de la vida hay que mirar hacia adentro. Y nos preguntamos cómo hay que hacer para mirar hacia adentro. Ahí evidentemente que hemos de acudir a ese gran aliado, dirigiendo, cambiando, mejor dicho, la dirección de la mente que fluye hacia el exterior, canalizarla hacia el interior y entonces obtendremos aquellas respuestas que buscamos. Eso no ocurrirá rápidamente. Esto ocurrirá practicando la disciplina de la autoindagación hacia el interior hasta llegar el momento en una encarnación u otra de obtener la respuesta directamente del corazón y darnos cuenta que nosotros pertenecemos al corazón. Porque la mente, en ese momento en que entremos en contacto con el corazón, esa mente habrá desaparecido, porque habremos pegado el salto. La autoindagación solamente tiene respuesta en el corazón. Y cuando podamos entrar en el corazón, habremos ido más allá de la mente. La mente habrá desaparecido y nosotros gobernaremos desde el corazón, porque realmente este es el trabajo, descubrir el corazón, que es exactamente donde la conciencia va a penetrar, porque el corazón es la fuente de la conciencia. Esto es algo que hay que tener siempre presente en toda nuestra búsqueda, la indagación, la interiorización, la meditación y todas estas disciplinas que nos llevan hacia el interior de nosotros mismos son las únicas que puedan dar respuesta. En un principio, conferencias, libros y todas estas cosas pueden ayudarnos a obtener el conocimiento de cómo hay que hacer las cosas, de cómo hay que frenar la mente, cómo hay que intentar dirigirla, cambiar la dirección totalmente, estos 180 grados hacia el interior y dejar de mirar hacia la periferia externa para ir a entrar constantemente hacia la profundidad del ser, que en realidad es eso que somos. Ya nos dice la enseñanza oculta, tú eres eso, esa realidad oculta. El gran problema es que no lo sabemos. Por lo tanto, el éxito está en alimentar y desarrollar la actitud de esa entrega, la entrega total y absoluta. Cuando uno hace esa entrega total y absoluta, hay una respuesta que viene a vigorizar la voluntad y el poder
inherente que fluye por todos los poros de nuestra mente y de nuestro corazón para encauzar la mirada hacia el interior. Y entonces ocurren realmente cosas maravillosas. Yo digo esto porque lo he comprendido, no quiere decir que lo haya vivido, he comprendido que es de la única manera que puede satisfacer no la curiosidad, sino la investigación real que todo individuo tiene para encontrar lo que se llama la auténtica y absoluta verdad, que es el Atman. Por lo tanto, esta actitud hay que irla alimentando y desarrollándola. En esa entrega tiene que crecer. Nuestra fe en la omnipotencia del poder del ser interno, que es realmente quien mantiene y dirige nuestras vidas hacia el auténtico y verdadero camino, sendero de la espiritualidad. Pero bueno, hay que hacer lo mismo que hacemos nosotros en nuestro jardín. Esta entrega tiene que regarse para que las raíces arraiguen. Desgraciadamente, el combatiente ego personal, que tiene mucha fuerza en la actualidad en nosotros, pero que si practicamos la interiorización, la indagación, se irá debilitando. Todavía este sigue asomando su cabeza de forma negativa y nosotros, los aspirantes, empezamos a juzgar sus progresos y viendo que estos son lentos, a veces, por ignorancia, culpamos a la enseñanza. Y los aspirantes nos preguntamos, ¿por qué la teosofía no acelera el proceso y nos facilita la práctica espiritual? Así se ven a menudo invadidos por este sentimiento y entonces piden a los maestros que los ayuden y los corrijan y les corrijan la situación. Se nos hace difícil pensar que la teosofía cambia la vida de las personas y de que el ser humano se convierte en aquello que piensa. Este sendero de rosas, queridos amigos, tiene sus espinas. Y cuando el aspirante flaquea, la enseñanza nos dice una vez más que la entrega será palabra vacía si uno no está dispuesto a confiar en sí mismo de manera total y absoluta. La teosofía es como una madre que amamanta a su hijo cuando éste está durmiendo y no se entera de la extraordinaria y maternal compasión de la teosofía. En este virtual ejemplo, ¿por qué dudar de ella? Ahora bien, mientras no se descubra la fuente del yo real y auténtico en mayúsculas, la mente no renuncia tan fácilmente y continúa dudando. La enseñanza esencial es que no hay medio mejor ni más efectivo para quietar la mente que la interiorización, la meditación o la autoindagación. De lo contrario, aunque la mente se aquiete, lo hará solo en apariencia, ya que volverá a surgir de nuevo. El tiempo muerto mientras viajamos, descansamos, etc., podemos dedicarlo a la autoindagación. Si así lo hacemos, la gracia del yo interno la sentiremos todo el tiempo
como una corriente acercándonos a él, reforzando la interioridad. Sin embargo, la mayoría de los aspirantes no parece que demos la debida importancia a la meditación, interiorización o autoindagación, llamadlo como queráis, a causa del apego o las prácticas del pasado y el miedo a abandonarlas son verdaderamente el primer y gran obstáculo. Pero también me veo en la necesidad de decir que las prácticas y experiencias del pasado han cumplido su propósito en la medida en que nos hemos ido preparando para la meditación y autoindagación que se nos aconseja. Y al hacerlo debidamente, reconocemos que nos abre espacios en la mente y en el corazón. De modo similar, cuando las disciplinas de cambio del pasado se han cumplido y han sobrepasado su propósito, hay que dejarlas que caigan por sí solas, exactamente igual como cae la fruta madura del árbol. La falta de fe en la enseñanza teosófica tiene un efecto debilitador y la enseñanza experimentada conscientemente es totalmente liberadora. En el camino directo podemos llegar a reconocer que la meta está ahí, que no hay pasos intermedios y que la práctica misma constituye la experiencia. La dependencia de la enseñanza teosófica es una necesidad. Estoy plenamente convencido de que el encuentro de la teosofía en nuestras vidas ha significado un gran cambio y una inmensa diferencia en nuestra forma de pensar y obrar. Es como la luz del sol que entra en la oscuridad de nuestras vidas. Por lo tanto, no dejaremos la tarea inconclusa ni la abandonaremos a mitad del camino medio aprendida y atormentados por los astutos trucos de la mente. Estemos atentos y en guardia, aboliendo la oscura noche de la ignorancia con el brillo puro de las enseñanzas de la señora Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica. La teosofía siempre está dispuesta, y yo diría, de hecho, ansiosa de otorgar su propio estado de felicidad natural a sus verdaderos discípulos y devotos que se aferran con firmeza a una vida que depende de su gracia. Queridos hermanos, todos conocéis la famosa frase de la señora Blavatsky: la mente es la destructora de lo real, que el discípulo destruya la mente. Veamos cómo podemos destruir la mente mediante el método teosófico o bien del yoga. A través del método del pranayama u observación de la respiración, la mente alcanza una quietud relativa. Cuando esta mente quieta contempla la realidad única, destruye su propia ignorancia. En este caso, la verdad única no alude a la contemplación de uno de los innumerables objetos del mundo. Mediante nuestra propia experiencia directa, sabemos que meditar sobre los objetos conduce finalmente al sufrimiento y produce agitación mental. La razón estriba en que nuestra mente comienza a pensar en las cualidades del objeto y crea gustos y aversiones, deseos y rechazo hacia el mismo. Ahora bien, el pensamiento acerca de cualquier objeto solo es posible si se mantiene la dualidad del pensador y lo pensado. Esta clase de pensamiento puede resultar en un estado de absorción de la mente, pero no la destrucción de la misma. La contemplación de lo uno
es meditación de aquello que no se vuelve dos y que es uno sin segundo, común denominador de toda dualidad aparente, y lo único en virtud de lo cual todos los objetos pueden existir. El yo, el ser, es el conocedor, el iluminador, y permanece inmutable, no cambia ni deja de existir cuando los pensamientos cambian o desaparecen. Sin el yo, en la conciencia pura, no existe pensamiento alguno. Para esa contemplación se necesita la mente relativamente quieta. Más tarde, el pensamiento contemplativo, yo soy conciencia pura, destruye la ignorancia a la cual el estudiante que busca se considera a sí mismo un ser limitado con aflicciones. Mediante la práctica paciente y continua de la contemplación de esa verdad no dual, podemos permanecer en el yo en mayúscula. Esta es la meta de toda búsqueda espiritual. La verdad es que no existe deber alguno para el auténtico estudiante de teosofía cuya mente ha sido aniquilada y ha conseguido morar conscientemente en el yo y no en la mente. La práctica de asanas, pranayama, etc., no es suficiente para que el estudiante de teosofía se convierta en verdadero teósofo. El mejor teósofo es aquel que ha destruido la ignorancia, profundamente enraizada en la mente, por medio de la contemplación de la verdad única, que ha logrado morar permanentemente en el yo. Sé que esto puede causar mucha dificultad en muchísimos estudiantes, pero la realidad es esta. Solamente a través de una contemplación de esa verdad una y que logra el individuo, logra morar permanentemente en el yo. A este teósofo, a este estudiante de teosofía, no le es necesario que lo empujen o le animen por actuar y cumplir con sus deberes a realizar. Normalmente, a causa de un sentimiento no suficientemente completo, el estudiante desea objetos y mientras estos deseos existan, tendrá este sentimiento. Estas son cosas que hay que obtener. Como es natural, esto lo impulsa a actuar y a cumplir ciertas obligaciones. El caso es que actuamos con el deseo de disfrutar o gozar los resultados de nuestras acciones para conseguir felicidad y plenitud. Entonces, cuando se percata por experiencia directa de qué es la felicidad, de qué es la felicidad misma, ¿qué le resta por conseguir? La verdad es que dicho teósofo, vosotros mismos, ha alcanzado el resultado final de toda búsqueda, es decir, la felicidad, y la ha reconocido como su propia naturaleza. Porque la naturaleza del yo divino en el hombre es la felicidad. Que cuando existe ese contacto directo de la realización espiritual es cuando se encuentra la auténtica felicidad, porque es la transmisora esta realización espiritual de la auténtica felicidad del ser. Cuando nada queda por obtener, cuando no queda nada por obtener, ¿qué resta por hacer? ¿Qué es lo que falta hacer? El teósofo así elevado, que reside en el yo, no tiene ya más deberes. Todo está hecho. Nadie puede obligarlo a actuar, lo cual no significa que este sabio, en lo que se ha transformado, no realizará ninguna acción más. Él puede actuar. Sus acciones
Sin embargo, no son motivadas por el deseo de conseguir felicidad como resultado de la acción. Son más bien expresiones de gozo y satisfacción que experimenta él en su interior. Las acciones desinteresadas brotan de él para beneficiar a todos, absolutamente a todos los seres. Una vez que su ego personal, y eso para terminar, ha sido destruido, no queda en su ser ni una pizca de egoísmo, viendo al yo en sí mismo, al igual que en el todo, llena el mundo con su amor a través de la belleza de sus actos desinteresados. Esto es lo que realmente todo estudiante desea para sus hermanos de búsqueda espiritual. Eso deseamos todos los teósofos para todos los demás, porque si todos los demás lo logran, nosotros también lo logramos, porque todos somos uno y todo aquello que deseamos para todos los demás es lo que nosotros vamos a recoger. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y doy por terminada esta conferencia y se da paso a todas cuantas preguntas queréis realizar sobre este particular.